A dar inicio, por favor, hacerlo, y lo vamos a hacer, por supuesto, con una oración. Vamos a poner nuestra mente, nuestro entendimiento en las manos del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar a entender su palabra. El hombre puede entender en momentos históricos, puede entender muchas cosas, pero lo que es la palabra y los principios bíblicos solo a través del Espíritu Santo. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Padre, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, Padre, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas y aún nuestra propia vida está en tus manos, y por eso nos sentimos muy seguros, Padre. Gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por la provisión, Señor, y en este tiempo difícil, el tener trabajo, familia y provisión se vuelve mucho más valioso, Señor, que antes. Ahora, Padre, te suplicamos que nos mantenga sanos, Padre. Oro por cada uno de los hermanos que en este momento ya están conectados, Señor. Sana sus cuerpos. Si alguien pueda estar enfermo, Señor, guárdalo de esta enfermedad. Dale mucha sabiduría para que cada uno ponga de su parte lo que sea necesario para poder mantenernos lo más sano posible, Señor. Gracias, Padre, en tus manos, Dios, nos ponemos y enfrentaremos lo que sea, Padre. Sé que contigo será de mucha bendición todo lo que venga. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Decimos todos, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense, acabamos de estar viendo en Romanos capítulo 6. Realmente adelantamos un poquito más del 12, pero hoy vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a comenzar a estudiarlo desde el versículo 5. En los primeros versículos, lo que nosotros, en pocas palabras, lo que nosotros hemos visto es la identificación, la necesidad de la identificación que todo cristiano debe tener con Cristo. Y la simbología que el apóstol Pablo nos pone ahí es el bautismo. Y definitivamente que él se refiere a dos cosas, ¿verdad? Dos cosas, y ambas son eminentemente espirituales. No se refiere, en ese capítulo 6, no se refiere al hecho de ser sumergido en las aguas bautismales, sino que se refiere al hecho de que cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo nos tomó y en ese momento nos bautizó. La palabra bautizó viene del griego baptizó, que significa ser sumergido y teñido, en otras palabras, identificado. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el momento en que el Señor nos incorpora al cuerpo de Cristo. No es un evento posterior. Eso no, para nada, la Biblia no lo muestra como un evento posterior, sino que en el momento que usted recibe a Cristo, ahí es incorporado al cuerpo de Cristo, ahí es bautizado en el cuerpo de Cristo. Entonces, la muerte de Cristo, oiga bien, la muerte de Cristo nos limpió de pecado, pero la muerte es simbolizada por el bautismo de agua, la inmersión en agua, muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida. Entonces, ese bautismo en agua simboliza, oiga bien, simboliza lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros y después se resucitó. Nosotros nos identificamos con Él, con su muerte, ¿verdad? Al morir Él, morimos nuestro cuerpo de pecado, y ahí pone una simbología el apóstol Pablo, es muerto también, y de tal manera, y cuando Cristo resucitó, nosotros también nos identificamos con la resurrección de Cristo, pero no nos vamos al cielo de inmediato, sino que somos levantados del bautismo para andar en vida nueva, ¿verdad? Pero como le digo, específicamente se refiere a la acción del Espíritu Santo en nosotros y se refiere a la identificación que usted debe sentir en su corazón, identificación con Cristo, en su muerte y en su resurrección, para que usted tenga la decisión de andar en nueva vida.
Si usted no se identifica con Cristo, no se identifica con su muerte, no se identifica con su resurrección, por supuesto que no va a andar en una nueva vida, no va a querer bautizarse, no va a querer pensar en lo que Dios tiene y en la obra del Señor. Ya vamos a ver más adelante que usted y yo, si ya creímos en Cristo, si Cristo mora en nosotros, nosotros no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley ha sido hecha para mantener a raya a la vieja naturaleza. Y siendo nosotros nueva criatura, ya no, esa ley ya no opera sobre nosotros. Hablando de la ley antiguo testamentaria, sino que estamos en la ley de Cristo, en la ley del amor, en la ley de la libertad que Cristo nos da. Entonces, pero es necesario la identificación. Oiga bien, la identificación. Y hay una figura, y esta está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 20 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 20 al 22. Y fíjense que el apóstol Pedro hace una similitud también de lo que Pablo mencionó, porque Pablo habla del bautismo, ¿verdad? Que somos sumergidos en el bautismo. Entonces, en esta Primera de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro hace también una identificación, pero utiliza la figura del arca de Noé y del arca. Vamos a darle lectura, por favor. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 20 en adelante. Dice así, oiga bien: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Fíjense que el apóstol Pedro hace una comparación similar a lo que hace Pablo en los primeros versículos. Pablo habla del bautismo como identificación con Cristo. Le repito, con su muerte, con su resurrección y una identificación en la vida nueva. Pues Pedro dice que en los tiempos de Noé, la gente desobedeció el llamado de Dios y tenía su deseo solamente en la maldad. Y el Señor dijo que no iba a sufrir al hombre porque es carne y su deseo es siempre hacia el mal. Entonces Dios escogió una familia, escogió a Noé y a su familia, un total de 8 personas, y le mandó a construir el arca. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. En otras palabras, Noé salía e invitaba a la gente a venir al arca. Nadie le escuchó. Pero los que se identificaron primero con la labor de construir el arca y se identificaron con la misma arca, entrar al arca antes que viniera la tormenta, pues ellos, los que se identificaron, se salvaron. Entonces, cuando usted se identifica con Cristo, con su muerte y con su resurrección, es levantado a una nueva vida. O sea, la identificación con Cristo, con su muerte en la cruz, con su sacrificio en la cruz, es lo que a nosotros nos salva. A eso se refiere Pedro, a una identificación. Y así como el arca y el diluvio mató absolutamente a todas las personas que vivían en el mundo en ese tiempo, excepto la familia de Noé y su familia, así también cuando nosotros recibimos a Cristo y nos sumergimos en Cristo, nosotros estamos rompiendo todo lazo con nuestra antigua manera de vivir. Entonces, por eso es que es necesario, por eso es que debería de ser un paso primordial para que cada persona que ya recibió al
Señor, tomara la decisión voluntariamente y no forzados por ningún pastor y por ninguna iglesia y ni por nadie, tomar la decisión de identificarse con Cristo, porque el bautismo es eso, es una identificación pública, es una declaración pública y usted le está diciendo a las personas, yo he creído en Cristo y muero con Cristo y resucito a una nueva vida. No es una declaración de que nunca vamos a pecar, pero sí es un deseo confesado. Cuando usted dice, yo estoy tratando de hacer esto, por ejemplo, cuando alguien dice, estoy a dieta y se lo dice a todas las personas, pues todas las personas quieren ver que coma poco, ¿verdad? Que coma menos, o estoy haciendo esto, o estoy intentando hacer esto. Entonces la gente quiere ver eso. Entonces cuando usted se bautiza, y por eso muchos no se quieren bautizar, es una declaración de querer llevar una nueva vida en Cristo. Pero amados hermanos, es necesario identificarnos con Cristo. Entonces, es imposible para nosotros, materialmente hablando, borrar nuestra vida pasada y borrar todos nuestros deseos carnales de un solo, porque nuestra vieja naturaleza, aunque nosotros decimos que está crucificada con Cristo, está vigente en medio de nosotros, está vigente en nosotros. Entonces, solamente será con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder de Dios, así como lo menciona Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Yo quisiera que viera esto porque ahí dice cómo nosotros vamos a alcanzar esa victoria, cómo nosotros vamos a llegar a ese punto de poder tener el control de nuestra propia vida en medio de una generación pecadora y de un cuerpo que desea seguir pecando. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 19. Oiga esto, como dice, vamos a leer 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Oiga, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Oiga la comparación que está haciendo Pablo. Dice, no solamente dice la grandeza de su poder, sino que la supereminente, o sea, su poder es grande, pero está sobre cualquier cosa. Entonces, ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese poder puede operar en nosotros para que nosotros podamos dar pasos en una nueva vida. O sea que si usted no está dando pasos de una nueva vida, número uno es porque no se ha identificado con Cristo, ¿verdad? Y ni siquiera ha hecho el intento, sino que probablemente asiste a una iglesia, probablemente habla de Cristo así de vez en cuando. Conocí a personas que me decían, pastor, yo tengo 20 años de ser creyente, pero hasta ahora comienzo a entender. Es decir, que asistieron a una iglesia, escucharon a un pastor con el que se familiarizaron, fueron amigos de los hermanos donde estuvieron, donde se congregaron, pero es hasta el momento en que usted se identifica con Cristo, es cuando usted verdaderamente comienza a crecer y verdaderamente el poder de Dios comienza a operar en usted. Tenemos todo de nuestra parte hablando espiritualmente para salir adelante. No importa cuál sea su pecado, no importa cuál sea aquella situación oscura que probablemente solo usted sabe que lo domina hasta esta fecha, porque algunos tenemos algún pecadillo ahí escondido, pero no está escondido delante de Dios, y nosotros tenemos que ir a Dios y rendirnos a Él, identificarnos con Cristo, y le aseguro que usted va a ser victorioso en Cristo. Entonces, mire que no hemos podido comenzar todavía en Romanos, porque quiero que veamos también Gálatas capítulo 5, versículo 25. Entonces, estamos hablando, amados hermanos, que al tener esa identificación con Cristo, yo voy a una nueva vida y la nueva vida, oiga bien, el propósito de la nueva vida es que yo me aleje del pecado y me acerque más a Cristo. Esa es la idea.
Porque si Dios lo que quiere es tenernos con Él, pues usted recibe al Señor y se va con Él. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero nos ha dejado acá en estos mismos cuerpos llenos de corrupción, porque esos son, mi querido hermano, es un cuerpo que está sujeto a los deseos carnales. Entonces, pero Dios nos ha dado la respuesta para que usted y yo podamos salir victoriosos y no nos dejemos controlar de este cuerpo carnal. Entonces, óigame bien, en los capítulos anteriores, desde el 3 hasta el 5, el apóstol Pablo habló de la justificación. La justificación es la base de lo que ahora estamos viendo y que ni siquiera lo he mencionado, es la santificación. Y no podemos nosotros hablar de santificación si primero Dios no nos ha perdonado nuestros pecados. Hemos sido juzgados en Cristo y hemos salido absueltos. No solamente fuimos justificados de la pena del pecado, sino que hemos sido justificados del pecado mismo. Porque si nosotros tuviésemos todavía dentro de nosotros la condenación del pecado, el Espíritu Santo no podría estar en nosotros, no podría hacer de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y seguimos manteniendo esa doble vida, en la iglesia me porto bien y aún en la iglesia algunos no se portan bien, en la iglesia tienen pleitos, en la iglesia hay habladurías, en la iglesia hacen esto, aún en la casa de Dios. Y si en la casa de Dios son así, ¿cómo serán allá afuera? Estábamos nosotros al principio del seminario, allá por el... ¿Cuándo fue? En el 1999 comencé a estudiar en el seminario, me gradué en noviembre del 2003. Pues una de las materias primeras que estábamos viendo, estábamos en el primer parcial y estábamos más o menos como 90 personas los que estábamos estudiando. Y la profesora, una licenciada en educación, que también se había graduado mucho tiempo antes y tenía años de dar la clase, ella nos dio los exámenes, no hizo ni siquiera batería de exámenes, es decir, varios exámenes, sino que uno solo y todos estábamos a la par. Y dijo, miren muchachos, les dijo, miren mis queridos hermanos, usted y yo somos creyentes. Si usted trae una copia por ahí, dijo, y si usted está queriendo copiar en este examen, usted no es una persona digna de confianza. Y si usted aquí en la casa de Dios es así, ¿cómo será usted allá afuera? No se olvide, por favor, que cruenta cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo tenía mi copia en la bolsa, amados hermanos, ¿saben qué? Ahí la dejé. Allí la dejé porque eso impactó mi corazón, el saber que yo iba a pecar en la casa de Dios. Y entonces allí cambió mi vida y mire, gracias a Dios, pues yo pude graduarme hasta con honores del seminario. Pero lo que yo le quiero decir es que cuando usted reconoce quién es usted, cuando usted se identifica con Cristo, con su muerte, con resurrección, usted puede levantarse a vivir una nueva vida. De otra manera, usted se va a levantar a continuar con su vida pasada y va a ser una persona un poquito diferente, pero más parecida a la persona que usted fue cuando vino a Cristo que a la persona que usted debe de ser. Espero que me esté dando a entender, mis queridos hermanos, porque usted y yo estamos hechos para ser personas completamente diferentes. Gálatas 5:25 dice así, mire, oiga esto por favor. Si vivimos por el Espíritu, oiga bien, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Todo lo que yo te estoy dando está en tus manos, pero es a través del Espíritu Santo que vamos a ser victoriosos. Si usted dice que es creyente, tiene que vivir a través del Espíritu Santo como creyente, hablar como creyente, vivir como creyente, ayudar como creyente. Amados hermanos, este mundo está pasando tantas dificultades porque los creyentes, los que decimos ser redimidos con la sangre de Cristo, hijos de Dios y que vamos al cielo, nos comportamos como cualquier persona. Y eso no debe ser así.
Y por eso es que este mundo está recibiendo más juicios que el que debería. ¿Por qué, pastor? Porque usted y yo no estamos viviendo como Cristo dice, no estamos hablando lo que Cristo dice, y entonces el mundo no se está convirtiendo. Y entonces viene juicio para esta tierra, sí, pero debería de haber menos maldad de la que hay porque la gente va conociendo al Señor. Por lo menos debería de haber menos personas que están metidas en líos porque sus amigos que le escucharon su palabra se convirtieron al evangelio y ya no pecan, ya no toman, ya su vida cambia. Entonces, ese es el gran problema que está pasando este mundo. Una iglesia que está callada. Y fíjense que muchos pastores están abogando porque la iglesia se levante y que no haga caso al gobierno y que abra las iglesias y etcétera, etcétera. No, amado hermano, yo te aseguro que lo que Dios quiere es que tú vivas como creyente. Que tú seas el templo. Que tú seas la manera, el mejor anuncio que Él tiene de su misericordia, de su gracia, de su bendición, de su provisión y de su venida. Mientras nosotros no cambiemos, mientras nosotros no nos identifiquemos con Cristo, vamos a seguir, amados hermanos, en una vida bien mediocre espiritualmente hablando. Podrá llenar usted sus bolsillos de dinero, pero en algún momento, amados hermanos, su dinero no va a poder pagar el rescate por las cosas que pueden venir. Vamos a seguir. No quiero meterle miedo, pero si tiene miedo de esto, sería bueno que cambiáramos. Así es que vamos a ir a Romanos, por favor, y vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de esta tarde. Romanos capítulo, imagínense que todo esto fue la introducción. Oiga esto, por favor, y vamos a arrancar desde el versículo, dijimos el 5, pero vamos a regresar al 4. 6, 4, por favor. Oiga esto. Dice, oiga esto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, oiga esto, para muerte por el bautismo, por la identificación con Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito de esto es la vida nueva, no solamente espiritual dentro de usted, sino que una vida nueva que se exterioriza, una nueva manera de caminar. Entonces dice el versículo 5, vamos al versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente, oiga bien, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, oiga bien, en la de su resurrección. Oiga, lo que aquí está explicando, y voy a tratar de darle un ejemplo de lo que aquí la Biblia dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Esto hace referencia a un injerto. Yo sé que algunos de ustedes han hecho injerto. Cuando vienen e injertan una planta a otra, ¿verdad? Y para que la planta que va siendo injertada, tome o dé la savia, reciba la savia del fruto principal y así el injerto venga a dar frutos especiales, diferentes a los que debió haber dado, porque ha sido injertado. La Biblia dice allá cuando lleguemos, y espero que no se lo vaya a perder, en Romanos 9, 10 y 11 habla del destino de Israel. Dice que Israel fue arrancado y nosotros fuimos injertados en el buen olivo, fuimos puestos allí. Entonces es lo mismo exactamente. Usted y yo hemos sido injertados en Cristo. Entonces vivimos de su savia, vivimos de su poder, vivimos de su fuerza. Y cuando nos desligamos de Él, Él dijo, óigame, sin mí nada podéis hacer. Si usted agarra una rama y la arranca del árbol, lo más probable es que esa rama va a morir. Podrá tener apariencia por un tiempo, pero tarde o temprano morirá. Entonces, si usted no está agarrado de las manos de Dios, no está identificado con Cristo y que esa identificación no lo está llevando a tener una nueva vida en Cristo, amados hermanos, muy probablemente nosotros tenemos un disfraz de cristiano y estamos viviendo una película de ser creyente, pero que en verdad no es cierta. ¿Por qué, amados? Porque dice Juan
Primera de Juan dice que quien dice que anda en Cristo debe andar como Él anduvo. O sea, punto. Si usted dice que es creyente y no camina como caminó Cristo, no estamos hablando de la perfección, pero propósitos e intentos y búsquedas y oración. Y fíjense que Cristo se apartaba a Él a orar y se llevaba a los discípulos y los ponía y se ponían a orar, ¿verdad? Cuando Él iba a hacer algo, siempre le pedía al Padre y todo lo que Jesús hacía, lo hacía a través del Espíritu Santo, porque era un Dios todopoderoso sujeto a las limitaciones de un cuerpo humano. Por eso es la grandeza de Cristo, porque la segunda persona de la Trinidad vino y a un cuerpo humano lo exaltó hasta lo sumo y tuvo más de 33 años de una vida perfecta para poder ser la ofrenda que pudiese ser recibida por el Padre para que usted y yo andemos ahora en nueva vida y estemos con destino el cielo. Si no estamos caminando esa nueva vida, amados hermanos, hay algo que es falso. Si usted no está, mire, la otra vez, mi esposa tenía unos audífonos de esos iPhone originales, ¿verdad? Yo compré unos similares y entonces ahí estaba ella con sus audífonos bien bonitos. Ya, aquí mira, son iguales, ¿ve? Y me los puse y me puse mis audífonos y funcionaron bien. Cuando de repente le préstame los tuyos y nomás me los puse, bum, 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 bum. Ay, no son iguales. Se los di y me quedé con mis audífonos, ¿verdad? Ni modo, me voy a comprar unos de esos. Porque no es igual, óigame, no es igual. Puede parecer cristiano, pero si no camina como Cristo, no es cristiano. Y por eso algunos, miren, hacen el intento, pero están caminando en la carne tratando de ser creyentes. Y estos al final se terminan yendo, no solamente de una iglesia, sino que de la vida cristiana. Porque así como dice Pablo, dice Juan, dice que fue necesario que salieran, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces, solo parecieron. ¿Por qué? Porque hace falta esa identificación con Cristo. Hace falta entregarle el corazón a Cristo. Hace falta recibir ese sacrificio de Cristo. No, usted no recibe, lo recibe el Padre, pero aceptar a Cristo, abrir su corazón y confesar a Cristo sus pecados, recibir el perdón del Padre, su nombre inscrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo depositado en usted y usted comienza a andar en vida nueva. Si no hay vida nueva, mi amado hermano, esta noche le voy a hacer una oración para que usted reciba a Cristo y comience a contar desde ahora. Porque lo bueno es que en Cristo siempre tenemos una buena oportunidad. Entonces, ahora nosotros estamos injertados en Cristo y estamos viviendo la vida de Cristo. Eso es precioso, amado. Y por eso no hay problema, hay pandemia, hay lo que sea. Estamos con Cristo. Y si de repente nos toca morirnos, amados hermanos, mire, yo no me quiero morir todavía. Yo quiero ver a mis muchachos crecer y quiero verlos desarrollar. Quiero vivir todavía mucho tiempo con mi esposa. Pero si me toca, yo estoy listo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Yo estoy listo, amados. Ahí vamos, les digo, no me quiero morir todavía, porque siento que hay mucho que hacer todavía, hay mucho que predicar, pero nadie es indispensable, entonces, pero ya estamos listos. ¿Por qué? Porque ya le entregamos nuestro corazón a Cristo. No somos perfectos. Mire, si yo le contara, que no le voy a contar, todas las cosas que yo tengo que cambiar, pero son mi lucha diaria. No es que los tengo olvidados, es mi lucha diaria. Ahora, vamos entonces. Dijimos en el versículo 5, ¿verdad? Dijimos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos al versículo 6. Sabiendo esto, oiga esto por favor, porque eso es lo que pareciera que no se cree. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, oiga esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga esto, por favor. Dice, sabiendo esto, o sea, algo que nosotros debemos de estar seguros y debemos de creerlo espiritualmente. Debemos de estar seguros espiritualmente. Recuerde que la definición de fe está en Hebreos 11.1. No lo vamos a ver ahorita, pero la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve. Cuando yo leo este texto, dice que nuestro viejo hombre, lo que la Biblia Reina Valera 1909 habla, no dice viejo hombre, sino que dice el hombre animal, ¿verdad? Ese hombre dice nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Sí, pero cuando de repente veo algo que a mi carne le gusta, ay, vuelvo a ver y trato de no ver, ¿verdad? Porque no crea, y los pastores también tenemos ojos y somos humanos, pero ahí nos damos cuenta que mi vieja naturaleza, que aunque yo por fe digo que ha sido crucificada con Cristo, sigue operando en mi corazón. Y entonces vemos nosotros que yo solo, oiga bien, yo solo no puedo realizar, no puedo materializar lo que este versículo dice, y necesito la ayuda del Espíritu Santo. Entonces necesito tener, y óigame bien, porque ya no muchos pastores lo dicen, necesitamos nosotros enfocarnos en tener una vida santa. Santo significa apartado, no que nos vamos a ir a meter a un monasterio, no, bueno, ahorita nos tienen encerraditos, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino que se trata de que mi mente y mi corazón están pensando en Dios. Yo voy a trabajar, yo tengo mis amistades, yo hago todas las cosas que hago, lo hago pensando en Cristo. Entonces, materialmente yo no puedo contener mi hombre interior, pero para eso yo me voy al Espíritu Santo. Eso en el capítulo 8 vamos a ver la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es un capítulo pero precioso. Pero aquí dijimos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para con él, y mire el resultado, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ahora, yo quiero, así como parafrasearle esto, ¿verdad? Para que se pueda entender un poquito, porque pareciera que es mentira, pero no es mentira lo que ahí dice. Dice que el cuerpo, que el viejo hombre fue crucificado. Oiga, y se lo trato de que se entienda. Llegando a saber esto, que nuestro viejo hombre, es decir, la naturaleza de Adán, la naturaleza vieja, fue crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo, el cadáver del pecado fuera paralizado, cancelado, anulado y dejáramos de ser esclavos del pecado. Recuerde que Adán nos heredó el pecado y la naturaleza pecaminosa. Cristo nos da la vida eterna y la nueva naturaleza. El primer Adán y el postrer Adán. De ambos somos herederos. Pero así como yo no pequé, pero pecó Adán, y ese pecado ha venido de generación en generación, y yo no hice nada para que ese pecado me condujera a mí a la muerte, porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, así tampoco hice nada para que Cristo viniera a la cruz del Calvario y su justicia, al igual que se me imputó el pecado de Adán, se me impute a mí la justicia de Cristo. Entonces, aquel me mandó la muerte y él me da la vida. Entonces, cuando yo vengo ahora con esa vida nueva, yo tengo que buscar el Espíritu Santo y tengo que ir a Él y pedir su ayuda. Amados hermanos, una vez estábamos en la iglesia allá en El Salvador y hicimos el llamado y una muchachita al fondo me dijo, pastor, y hasta me asustó, ¿verdad? Porque nadie es eso. Pastor, yo quiero recibir a Cristo, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque usted ya no me va a dejar ir a las fiestas. No, hombre, si yo no le voy a decir nada, usted haga lo que quiera, pero denle un espacio a Cristo. Ella quería recibir a Cristo, pero su corazoncito estaba pensando en las cosas que iba a dejar. Entonces, realmente, amados hermanos, muchos cristianos están así, ¿verdad? Están con el deseo de vivir para Cristo, pero ya tienen todas las citas y las fechas ya llenas para vivir en la carne todo lo que su cuerpo pecaminoso le quiere pedir, amados hermanos. Entonces, para que ese cuerpo sea paralizado de verdad, no hablo físicamente, sino que hablo espiritualmente, esa influencia que nos heredó Adán sea detenida, tendríamos nosotros que ver, para tratar de ejemplificar mejor esto, en Efesios, por favor. Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Si hay alguien que tiene alguna duda, por favor, ahí pregunte, amados hermanos, con gusto. Si está en nuestras posibilidades de responderle, le vamos a responder. Oiga esto. Bueno, es del 22. Mire, por favor. Estamos en Efesios 4, 22. Dice, así estamos. 4, 22. Dice así, mire. En cuanto, ¿lo tenemos ya? En cuanto a la pasada manera de vivir, pasada, algunos lo tienen bien presente, pero es pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, la herencia de Adán, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, aquí trabaja, y vestíos del nuevo hombre, oiga esto, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros que renovarnos, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. Y no es verdaderamente el cuerpo, es la mente, ¿verdad? Allá que todo está interconectado y cuando usted piensa algo, inmediatamente le suena el estómago que tiene hambre, ¿verdad? O al revés, suena el estómago, piensa usted como sea. ¿Verdad? De repente, yo recuerdo cuando yo dejé de tomar, porque yo tomé un tiempo de mi vida, entonces estaba en ese proceso de dejar de beber, ya tenía 2, 3 años, pero no se quitaba algo, amados. Cuando de repente salían anuncios en la televisión, y no de soda, sino que de bebidas. Yo tomaba mucha cerveza, entonces cuando sacaban la cerveza, sacaban el trago ahí sonando los cubos de alcohol, de hielo, mire, se me hacía agua la boca. Y por más agua o Coca-Cola o lo que sea que yo tomara, no se me quitaba la sed. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quería de lo que yo por mucho tiempo le había introducido. Mi cuerpo quería, óigame bien, pecar. Entonces, cuando usted recibe a Cristo y se identifica con Cristo, inmediatamente entramos a ese conflicto. La antigua naturaleza contra la vieja naturaleza. Y aquí, mis queridos hermanos, va a ser una lucha vitalicia. ¿Qué quiere decir eso? De por vida. Que no se va, oiga bien, que no se van los deseos. Nuestros deseos pecaminosos no se van. Y fíjense que no todos los deseos de la carne son en verdad malos, porque hay algunos, pues que el deseo de comer, el deseo de hacer cualquier otra cosa está bien, pero en la naturaleza viciada por el pecado, no solo come, sino que perdóname la expresión, nos rehartamos, ¿verdad? Comemos pero un montón. No solo es una copa de vino, sino que hasta acabarnos todas las botellas. No solamente vemos un concurso de belleza, sino que, ¡ay, yo quiero una! ¿Verdad? Entonces, todo lo que aparentemente podría ser bueno, en la mente tergiversada por el pecado, se va a los excesos y nos desvariamos por completo. Y son deseos que son engañosos porque aparentemente nos van a inyectar vida, pero cuando nos damos cuenta lo que nos inyecta es muerte. Entonces, estamos en medio de ese conflicto y necesitamos el Espíritu Santo para poder salir victoriosos de ese conflicto. No hay manera que podamos salir adelante. Ahora, regresemos por favor a Romanos y vamos a ir siempre al capítulo 6 de Romanos, pero en el Señor que me esté dando a entender, aprender en la palabra siempre, amados, pero espero poderme dar a entender. Romanos capítulo 6, vamos a ir al versículo 7. Oiga esto, por favor. Dice, capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ay, pastor, pero yo no he muerto, pero Cristo murió por usted. Y al morir por usted y usted identificarse con su muerte y creer en eso, su cuerpo carnal y toda su antigua naturaleza es clavada allí. Entonces, usted y yo, recuerda la simbología que dijimos de la identificación con el bautismo, que el bautismo ha sumergido y levantado,
¿verdad? Y así como en el diluvio se terminó toda la vida que había en la tierra, excepto 8 personas, así cuando nosotros nos identificamos con Cristo, nuestra pasada manera de vivir tiene que ser barrida, amados. Y esto no se puede hacer literalmente, realmente, vívidamente, si usted no se rinde a Cristo. Así, si usted no busca la ayuda del Espíritu Santo, esto no va a ser. Tarde o temprano usted va a caer en algo, malas palabras, y si todas las personas que se descuidan al Señor, y esta pandemia es un problema porque como no nos congregamos y algunos solamente tienen el congregarse y ver al pastor y los regaños del pastor para poderse mantener más o menos. Entonces, ahora que no nos congregamos, ahora que no nos congregamos físicamente, nos encontramos con que no sentimos la presión y algunos se sienten en libertad. Estamos en la libertad que Cristo nos da, pero es la libertad de decidir vivir para Cristo. Entonces, sigamos, por favor. Entonces estamos... hay una pecaminosidad en nosotros, amados, y nosotros debemos de ser conscientes que existe. Pero tan consciente debo ser yo de mi pecaminosidad, así como yo debo ser consciente de mi identificación con Cristo. Y entonces, si yo tengo el problema, si tenemos el problema del pecado, pero tengo el deseo y mi identificación con Cristo, tengo que buscar la ayuda de Cristo. No hay otra manera, sí, no hay otra manera, no hay manera. Usted solo no va a poder. Usted solo no, si es alcohólico no va a poder dejar. Y si deja va a agarrar otra cosa. Solo con Cristo somos limpiados de todas esas cosas. Entonces tenemos que rendir nuestra vida, nos identificamos y fíjense que sabe lo que es precioso de esto. Que cuando somos justificados con Cristo, ya no necesitamos, espiritualmente hablando, ninguna ley. Los mandamientos nos sirven como espejo para caminar conforme Dios quiere que caminemos, pero ya no nos condenan a nosotros. Recuerde que la ley lo que hacía era identificar que era pecado y que no. Pero como ahora nosotros estamos en Cristo y hacemos las cosas pensando en Cristo, entonces esa ley ya, perdónenme la expresión, pasó en un segundo plano porque nuestra obediencia es a Cristo, a la ley del amor, a ayudarnos mutuamente, a cumplir la vida nueva, preciosa, próspera si usted quiere próspera, pues, porque el hecho de que usted sea creyente no quiere decir que le va a venir todo el dinero del cielo, no. Si usted era un poquito haragancito, hoy que ahora es creyente, usted ve la responsabilidad que tiene como hijo, como padre, etcétera, y entonces comienza a ser persona productiva, y como ha dejado atrás todo ese montón de pecados, entonces el dinerito ya comienza a abundar, y en lugar de gastárselo en tonteras, usted comienza a pensar de una manera diferente. Entonces, amados, allí es cuando nosotros vamos caminando y prosperando con Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, usted puede emprender cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de empresa, puede meterse a estudiar lo que usted quiera y donde estén las posibilidades, porque ahora Dios está con usted y conmigo. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero necesita identificarse con Cristo. Ahí anda gente hablando, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en lo que les conviene. Cuando se trata de morir al pecado, ya no. Allí, mire, porque dice, porque el que ha muerto, ¿y qué puede responder un muerto? Nada. ¿Qué no puede hacérsele a un muerto? Nada. Entonces, cuando venga el pecado, ¿cómo lo encuentra usted? ¿Cómo lo encuentra usted? Bueno, ¿cómo lo debería encontrar a usted? Muerto y vivo para Dios. Sigamos, por favor. Versículo 9. Versículo 8, 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mire que no se traslada a la resurrección, sino que se traslada a lo que nosotros estamos haciendo hoy. Entonces mi viejo hombre, mis viejos deseos fueron puestos allá. Hoy yo tengo en mi corazón y busco tener y busco poner en práctica los deseos de Cristo. Entonces, tenemos esa certeza en nuestro corazón.
y confiamos que Dios nos va a ayudar, y entonces nosotros podemos pensar en un proceso de santificación efectiva. Si usted se recuerda, hace un par de programas, de sermones, hablamos sobre la santificación y tratando de explicarle los 3 momentos de la santificación. Se los voy a volver a explicar. Nosotros cuando recibimos a Cristo somos santificados. Es la primera santificación. Usted viene y recibe a Cristo, inmediata, ¡plum! Recibe a Cristo, Dios viene y lo separa. Espiritualmente lo separa y lo pone aparte. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa los sacados de adentro hacia afuera, puestos en otro lugar, los ponen aparte. De allí la santificación progresiva, y de eso se trata el capítulo 6. Cuando nosotros estamos caminando, tratando de vivir como Dios manda, escuchando la palabra de Dios. La justificación es mi posición con Cristo. La santificación es mi vida diaria con Cristo. Y al final la santificación, literalmente la santificación final, que será cuando ya sea que yo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, que habla del arrebatamiento, dice que va a sonar la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente transformados y nos uniremos con Cristo en las nubes. Dice Juan que en ese tiempo nosotros vamos a ver a Dios cara a cara, le veré tal cual es, porque yo seré igual que Él. Es decir, que vamos a tener, por decirlo así, una estructura molecular que va a poder estar enfrente de la gloria de Dios sin ser destruido. Recuerde que Moisés quiso eso y él le dijo, no hay persona que me vea de frente, que vea mi gloria y viva. ¿Verdad? Entonces, pero esa será la santificación final. Pero nosotros estamos en esa santificación intermedia, en la progresiva, de la cual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder enfrentar ese choque que tenemos por dentro, la antigua naturaleza con la nueva naturaleza, la antigua naturaleza que quiere satisfacer los deseos de la carne y que está impregnada de la maldición de Adán, del pecado que viene de Adán, y la nueva naturaleza que está llena de Cristo, que está llena del Espíritu Santo y que tiene el deseo de hacer la voluntad del Señor. Entonces encontramos ese choque en nuestra vida. Entonces dice el versículo 9, vamos a caminar, el versículo 9 dice así, dice, sabiendo que Cristo, oiga esto, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Oiga esto, por favor. Fíjense que aquí hay una declaración de Pablo. Y es una declaración de Pablo que nosotros la podemos acompañar con Apocalipsis 1:18. Pero vea, y le voy a leer de nuevo el versículo 9, dice, porque sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, oiga esto, ya no muere. O sea, Cristo estuvo muerto. La muerte no se enseñoreará más de él. Es decir, que en un momento de la vida de Cristo, la muerte se enseñoreó de él, se lo llevó a él. Es decir, él, por supuesto, él se entregó a eso. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Oiga esto que el mismo Cristo nos enseña, nos confirma lo que Pablo nos acaba de decir. Dice Apocalipsis 1, 18, dice, aquí está. Dice, desde el 17, por favor. Aquí está hablando Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y oiga esto, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, que cuando Cristo murió, la muerte lo abrazó,
pero sin embargo la muerte no fue capaz de sostenerla, y entonces vino él y la venció y tomó las llaves de la muerte y del infierno y del Hades. Entonces dice en Hechos, permítame, quiero confirmarlo si así es, porque eso no lo teníamos acá, pero el libro de los Hechos habla en el capítulo 2, versículo 24, si no me equivoco. Mire que me estoy arriesgando porque se me vino ese texto. 2:24, vea lo que dice acá. Primero Dios, hermano. 2:24, libro de los Hechos, permítame. Aquí estamos, esta Biblia está grandota. Mire, de aquellas Biblias que casi no uso. 2:24, si no, ay Señor, que no me equivoque. Dice acá, mire por favor. Dice, ahí estamos. Aquí está, es correcto. Gracias, Dios, bendito seas, Padre. Dice, vamos a leer desde el versículo 22, por favor, hijo. 2:22, dice: Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, Dios lo entregó, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Versículo 24, oiga esto: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros ahora, con mucha alegría, por eso podemos estar confiados. Ese Cristo que un día se entregó a la muerte, la venció, tomó las llaves y ahora tiene absolutamente toda la autoridad. Ya nosotros no estamos sujetos a lo que le da vida a la muerte. Y de hecho, Apocalipsis dice que el último enemigo que será vencido es la muerte. O sea, lo personifica. Entonces, la muerte no es algo bueno para nosotros, aunque nos lleve al cielo, porque la Biblia lo pone como nuestro enemigo, es el enemigo de la vida, pero a la cual el Señor venció. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos estar tranquilos, porque cuando nos identificamos con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo, nosotros estamos seguros que dos cosas: la vida que llevemos en esta tierra la vamos a vivir en Cristo, y nosotros, así como Cristo fue resucitado, que dice 1 Corintios que fue las primicias de la resurrección, así nosotros también vamos a ser resucitados. Pero mientras tanto, en esta tierra caminamos en vida nueva. Así camina usted, así camino yo. Si no camina así, amados hermanos, es porque algo está funcionando mal. Muy probablemente sea su identificación con Cristo lo que usted todavía no haya decidido. Usted se desarrolla todavía como de aquellos cristianos de la secreta. De esos no hay, amados. Los cristianos hemos sido renovados. Y yo quiero que ahora usted se sienta como renovado. Y si ha estado hasta ahorita en silencio, abre sus labios, identifíquese con Cristo y viva esa nueva vida, porque en Cristo somos más que vencedores. Y entonces dice el versículo 9, el cual ya leímos, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Oiga esto, por favor, porque el pecado no lo mató. A nosotros nos quiere matar el pecado, sino que Él se entregó por el pecado, por nuestro pecado. Entonces dice que al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive,
para Dios vive. Entonces nosotros igual, nosotros entregamos, el día que recibimos a Cristo, si no lo ha hecho, hoy puede hacerlo, entregamos nuestra vida pecaminosa a Cristo. Entonces estamos seguros que un día vamos a resucitar para Cristo, pero mientras tanto esta vida, con tanto problema, con tanto dilema, con tanto influencias nefastas, pero también una vida que es hermosa, una vida que tiene muchas oportunidades, una vida que vale la pena vivirla, y vivirla con Cristo es muchísimo mejor, nosotros la podemos andar en una victoriosa vida nueva. Amados hermanos, es tiempo de que usted y yo nos consideremos como dice el versículo 11. Dice, estamos en Romanos 6:11 y hasta aquí quizás vamos a llegar. Dice, así también vosotros, oiga esto, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El siguiente dice, no reine pues el pecado, pero eso lo vamos a dejar para después. Mis queridos hermanos, es tiempo que nos levantemos a una vida nueva. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te iluminará la luz de Cristo. No tengamos una vida opaca, amados, una vida cristiana opaca, donde no pasa nada, donde necesitamos estar en medio de los hermanos y que el ministerio de alabanza toque fuerte para sentirme motivado. Es precioso cuando nos reunimos todos. Es hermoso cantar con el ministerio de alabanza o con quien sea, cantarle al Señor. Pero es más hermoso saber que donde yo esté y como yo esté, Cristo está conmigo. Y la Biblia dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta es una hermosa noche para una de dos cosas, amados hermanos, una de dos cosas. Si usted no ha recibido a Cristo, lo reciba hoy. Y segundo, si usted ya recibió a Cristo, pero todavía no ha tenido una vida que agrade a Dios, es un buen tiempo para decidir empezar a vivirla. Sabe que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, sabe usted que tenemos la palabra de Dios, que es una luz inerrante en nuestra vida, sabe que hay muchas personas y si usted me lo permite, yo puedo orar por usted junto con mi esposa, y sé que hermanos estarán orando por usted. Si usted decide comenzar a vivir para Cristo y si usted decide o decide usted ahora entregarle su corazón al Señor de una vez por todas. Antes de orar por todos, yo quiero invitarlo, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo quiero invitarlo a que lo haga en este momento. Alguien me dirá, pastor, pero es que yo quiero hacerlo en una iglesia. Amados hermanos, no se preocupe. Nosotros no sabemos el tiempo que vamos a pasar cerrados y no sabemos el tiempo que a nosotros nos queda. Entonces, este es un buen momento. Su casa, ahí donde usted está, es un buen lugar. Le aseguro que el Espíritu Santo está con usted. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Es decir, que los ángeles están esperando que usted se arrepienta para tener party en el cielo y gozarse, alegrarse de que usted le entregó su corazón al Señor. Así que repita esta oración y luego vamos a orar por todos nosotros. Señor Jesús, repita después de mí, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Cristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, quiero darte las gracias, Padre, por la vida que